Buenos días. Buen día. Habíamos quedado terminar lo que habíamos empezado la clase pasada, pero... Dale, no pasa nada. De nada. Pero, insisto, cuando yo trato de hacer algún ejercicio antes de tirarme a hacer un ejercicio complicado de inducción completa, por ejemplo, prefiero hacer uno más sencillo para que tengan una idea cómo se hace algo más fácil. Porque si vamos al más difícil. Claro. Claro. Por favor. Bien. Una duda, como qué grados tendríamos que saber para seno, coseno y tangente como recomendación. ¿Cómo? Como qué grados deberíamos saber para la función seno, coseno, ¿Qué tangente. grado? Sí, o sea, en qué radiano, o sea, qué función Sí, de en la pi, 2pi. calculadora usan radianes. mm, ¿Esa era la pregunta? No, o sea, Perdón. Yo te de vuelta. sí, yo sé, si me hacen, por ejemplo, coseno de 2pi, yo debo saberlo, entiendo. Sí. Se me hacen seno de pi o 2. Debo saberlo. O sea, por eso pregunto, ¿qué otros debería saber, sí o sí? Bueno. Pi sobre 2, pi sobre 4, pi sobre 6. Y Todos pi los... sobre 3, ¿no? ¿Cómo? Prácticamente. Pi sobre 3. También. Todos esos son... Todos los que tienen una fórmula cerrada, digamos, deberían saber que son justamente pi sobre 6, pi sobre 2, pi sobre 4, pi sobre 3, ¿no? Y después sus múltiplos. Pero está. Claro. 2 pi sobre 3, 4 pi sobre 3, todas esas cosas. O sea, si saben uno, saben todo el resto porque más se fijan en el círculo trigonométrico y hay cierta simetría que los ayuda a entender eso, ¿no? Claro. Sí. Sí, pi sobre 3, pi sobre 6, pi sobre 4 y todos son los múltiplos enteros de eso deberían saber. Que eso incluye pi sobre 3, pi sobre 4, pi sobre 2, pi, 2pi, todo eso. Bien. Yo no me los acuerdo, pero a ustedes, porque no lo uso mucho en general, pero ustedes deberían acordárselo. Bien. Ya estoy compartiendo. Bien, habíamos quedado en que queríamos hallar la composición de ejercicios 2.3.c. ¿Sí? Habíamos hecho una de las composiciones, queremos ver cómo es la otra. ¿Ok? Tenía esto por acá al final. Eran estas las funciones, ¿no? F, está todo rayoneado, pero valía 2x más 1 cuando x era menor o igual a 0, era x menos 1 cuando x es positivo, y luego g de x era x cuando x es menor o igual a 0, y x cuando, 2x cuando era positivo. Acá están las dos gráficas. Bien. Y calculamos primero, si no me equivoco, ahí va, g de f de x
para calcular no, primero habíamos hecho este otro, que quedó acá al final. Habíamos hecho f de g de x, y eso queda como la fórmula de g de x positivo pasaba siempre cuando x era positivo, y lo mismo para negativo. Entonces era directa la manera de encontrar la solución, ¿sí? Era simplemente poner lo que había que poner ahí. Entonces, me quedé desordenado. ¿Cómo hago para mover esto para arriba? Bueno, después lo ordeno. Cuando termine la clase. Bien, entonces ahora queríamos hacer este otro, g de f de x. Lo primero es ir directo a la definición, ¿sí? Que f de x, g de f de x es f de x cuando f de x es menor o igual a 0, y 2f de x cuando f de x es mayor estricto que 0, ¿sí? Entonces para eso hay que investigar en qué región pasa esto, en qué región de la recta pasa esto, y en qué región de la recta pasa esta otra cosa, ¿sí? F de x menor o igual a 0 o f de x mayor estricto que 0, ¿sí? Y si nos fijamos acá en la gráfica que habíamos hecho, cuando es menor a menos 1, a menos 1 medio, perdón, es menor o igual a 0, y después cuando está entre 0 y 1, también. Y en el complemento es mayor o igual a 0. ¿Sí? Y es lo que habíamos escrito acá. Esto lo me habían ayudado ustedes. F de x es menor o igual a 0 cuando x es menor o igual a menos 1 medio, y cuando es mayor estricto que x y menor o igual a 1. Todas estas clases se suben al EVA. También lo que ustedes escriben. Y después f de x será mayor estricto que 0 cuando x cuando es el complemento de este conjunto, ¿sí? O sea, cuando x es mayor o igual a 0, menor o igual a 0 y mayor a menos 1 medio, o cuando x es mayor estricto que 1, ¿sí? Bien, ¿y cómo seguimos ahora? Podemos reemplazar esos valores en la otra. Claro. Ahora el tema es que esta función g de f de x me va a quedar partido en 4 pedazos, ¿sí? En vez de estar definida con una función partida de 2, de 2 renglones, digamos, con 2 condiciones, bueno, ahora voy a tener 4 condiciones, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿cuáles son las condiciones? Son estas que acabo de poner. Cuando x es menor o menos 1 medio, cuando esto o cuando esto. O en realidad, está bien. O si quieren, hacemos así, a ver. ¿No? O sea, esto quedaría que, o sea, la decomposición de g de f de x es el conjunto, digamos, de 2x más 1 cuando x es menor o igual a menos 1 medio. Vamos a hacer, iríamos haciendo así, ¿o me equivoco? No entendí la pregunta, perdón. No, ya estaba suponiendo de que íbamos a ir cambiando. Claro, claro, o sea, la condición esta de f de x menor o igual a 0 la voy a cambiar por esta que encontré acá. Exacto. Entonces, acá le pongo un O,
para decir que estoy en... Profe, ahí ya podés poner X en vez de f de X, ¿o no? X, no, pero f de x está definida de otra manera. Está definida como 2x más 1 cuando x es negativo o x menos 1 cuando x es positivo. Ah, tenemos que reemplazarlo por eso, entonces. Claro, porque es f de x. Sí. Y vamos a ahora a ver si puedo recortar esto. Ah, seguimos acá, ¿sí? Una duda, no es 2 más X, o vos pusiste 2 más X, no es 2 por X. Es 2 por x, sí. Ah, vi mal entonces, sí. Sí, sí. Entonces ahora sí hay que hacer, fíjense, ahí tenemos un problema, porque f de x vale cierta cosa cuando x es positivo y cierta otra cosa cuando x es negativo. Entonces acá f de x va a estar definido de cierta manera cuando estoy en esta condición o valer otra cosa cuando estoy en esta otra condición. O sea, van a tener fórmulas distintas. Y lo mismo acá. ¿Sí? Por eso yo les decía que hay que separarlo en 4. Si lo separamos en 4 sale directo. Entonces vale f de x cuando esto. Bien. Y ahora sí, tenemos que ir a la definición de f de x. Va a valer cierta cosa cuando x es positivo y cierta otra cosa cuando es negativo. ¿Sí? Por eso lo diferencié en estos 4 casos. Y valía o 2x más 1 cuando era negativo, cuando es menor o igual a 0, y x menos 1 cuando es mayor a 0, estricto. Dijimos entonces 2x más 1 cuando es negativo, entonces en el segundo renglón va a ser 2x más menos 1, y en este otro, en 2f de x, va a ser el doble de eso, o sea, va a ser 4x menos 2. Y en el otro, habíamos dicho era x menos 1. Entonces va a ser, el primero va a ser x menos 1 o 2x menos 2. Y las mismas condiciones, ¿sí? Profe, ¿no es 2x más 1 en vez de menos 1? Mantengo lo mismo. ¿Cómo? Si no es 2x más 1 en vez de menos 1. Más 1, la verdad. Gracias. Y lo miré un segundo antes, ¿eh? Ya. Profe, no entendí dónde salió el x menos 1 y el 2x menos 2. ¿Dónde salió lo qué?
el x menos 1 y el 2x menos 2. Ok. Fíjate que acá, la parte de arriba, habíamos dicho que valía f de x, la función composición valía. Bueno, vamos a mantener la forma en el chat, porque si no, en serio que lo corto. No es un grupo de WhatsApp esto. Vean. Entonces, f de x va a valer, la composición es a valer f de x cuando, cuando x está entre 0 y 1, va a valer f de x cuando x es menor o igual a menos un medio, 2f de x cuando está en esta otra región, y después 2f de x cuando x es mayor a 1. ¿Okay? Y bueno, después ahí lo que tenés que hacer es buscar ir a la definición de f de x. O sea que f de x vale 2x más 1 cuando es menor o igual a 0, o sea, en esta región. O sea, estas dos condiciones, ahí lo que tengo que hacer es, en vez de poner f de x, lo que hago es poner 2x más 1. Entonces por eso me quedó 2x más 1 o 4x más 2. ¿Sí? Y después, cuando x es positivo, que son estas otras dos condiciones, me queda f de x estaba definido como x menos 1. Entonces queda acá f de x lo cambio por x menos 1 y en el último lo cambio por 2x menos 2, que es 2 veces f de x. ¿Se entendió mejor ahora? Sí, gracias. De nada. Bien, entonces rápidamente quiero Yo hacer tengo una alguna... consulta. Dime. Yo calculé f del g, o sea, sustituí la función g en las x de f. Calculé hasta reducirlo. Sí. ¿Es eso lo que tengo que hacer? Porque no sé si está bien lo que hice. A ver, ¿Eh? explica de vuelta. Claro, que en la función f, por ejemplo en la b, que es 2x más 1, sustituí el x por la función g. Pasarlo al revés, digamos. Claro, o sea, F de g de x, claro. Sí, está bien. Lo que pasa también te quedan dos condiciones, ¿no? Es esto que hicimos acá al final. Fue la primera parte que hicimos la clase pasada. Y me quedaba 2x más 1 cuando x era menor o igual a 0, o 2x menos 1 cuando x era mayor estricto que 0. bien. Cualquier cosa, revisar el video, que ahí está bien hecho. Vale. Bien. Me gustaría entonces hablar un poco de, antes de pasar a inducción, algo un poco más de esto de... Se los cuento por arriba. Por ejemplo, Profe, ¿y la suma de eso? ¿Cómo sería? Porque también había que sumarlos. Bueno, está bien. ¿Cómo sería la suma de eso? Perdón. Y es sumar por región, digamos. Fíjate acá, como está definido positivos y negativos, ya está. Fíjate, cuando haces, entonces te va a quedar, cuando x es negativo, f de x más g de x te va a quedar 2x más 1 más x, y cuando x es negativo. Y cuando x es positivo, te va a quedar x menos 1 más 2x. Ya como está separado en positivos y negativos, lo que haces es sumar la parte positiva con la parte positiva y la negativa con la negativa y ya está. Una consulta. Si no fuese así, habría que hacerlo en más secciones, ¿no? O sea, habría que dividirlo más veces. Claro. Sí. Bien, Por ejemplo, hay uno que gracias. tiene... Hay uno ahí que tiene como tres, está separado en tres pedazos. ¿Sí? Ese es medio un paspe. No sé, ese es más... No que sea, no es muy difícil, pero es de hacer cuentas, ¿no? La dificultad en general está en entender la técnica que hay que utilizar para resolver el problema. Después, lo único que van a hacer es lo mismo, pero con más pasos, tal vez. Bien, entonces,
vamos a recordar un par de cosas. Si una función va a ser, lo escribo acá, porque está en la parte que necesitamos ver de inyectivas y sobreyectivas. F de sobreyectiva, sí que pasa. A ver, díganme. Cuando todos los elementos del conjunto llegados pertenece al menos uno de salida. Claro, cuando el conjunto de llegada todos tienen una preimagen. Ahí va. Ahí va. ¿No era lo del codominio que era igual al conjunto de imágenes? Claro. Sí. ¿Está bien? Todas esas cosas están perfectas. Entonces, F sobreyectiva, sí. Vamos a escribirlo con chirimbolos matemáticos. Sí, para todo X en B, entonces tenemos F de A en B. F sobreyectiva, sí, para todo X en B, o si quieren, así, existe A en A, tal que F de A es igual a B. F Pero va a ser... una duda, eso no es cierto porque tenemos un elemento que es H, ¿no? Ahí. Y que no tiene una preimagen. ¿Dónde? En B. Ah, pero... Ah, no, pero esto es la definición. Ah, está mala mía. O sea, si pensá A y B genérico, digamos. Sea F, entonces ahí va, una función bien, entonces F una función, entonces es sobreyectiva si para todo B en B existe una tal que F de A es igual a B, y después F es inyectiva sí que pasa. Si para elementos Sí. distintos tienen la misma imagen, entonces son iguales. Ahí va. Hay otra manera de Profe. definir eso. ¿Es correcto eso que decís? ¿No sería para todo x y perteneciente en A, entonces f de x es igual a f de y? O sea, entonces eso implicaba que x es igual a y. Eso. Ahí va. Pero ¿no es que a cada valor de X le corresponde un solo valor de Y? Claro. Todo lo que están diciendo son formulaciones equivalentes de lo mismo. Ah, porque yo pensé que a él había dicho como que a cada valor de X, tipo, el X va a ser igual al Y. No, no es así. No, lo dijo Ah, como me equivoqué. Si tengo dos Es que a elementos X que tienen la O sea misma que imagen, llegó a que si son el mismo, el f de x, entonces el mismo valor en x. Ahí va. Ah, ahí va. Entendí mal. Bien. Entonces, hay varias maneras de escribirlo. Una manera es si f de x es igual a f de y, o si quieren f de a es igual a f de a prima, entonces a es igual a prima. ¿Qué fue lo que dije? Bien. Y después es biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva.
Bien, y eso, una manera de decirlo también es F sobre es biyectiva si para todo B existe un único A, tal que F de A es igual a B. ¿Sí? Bien. Entonces, podemos mirar acá, por ejemplo, en los gráficos, ¿no? O acá, simplemente. Sí, el 4 es bastante sencillo, no lo voy a hacer. Porque Perdona, yo tengo una pregunta de eso que tenés ahí anotado arriba, de que dice Max, que no entendí lo que es. el máximo. Pero, o sea, ¿el máximo de qué? ¿De la función g de x? No, o sea, si yo te digo g de x, pues es el máximo entre 1 y x menos 1. Eso es un conjunto, o sea, están los valores 1 y x menos 1, ¿no? Claro, es el máximo del conjunto 1, x Claro. menos 1. Por ejemplo, si yo te digo, ¿cuál es el máximo? ¿Cuál es g de 10? Entonces vos, donde hay una x, pones un 10 y lo que querés hallar es el máximo entre el conjunto 1, 9. Que eso te da... ¿Y cómo sé si 1 y 9 están dentro, o sea, 1 y 9 están siempre dentro del conjunto? No, lo que pasa es que para cada x definís un conjunto y ahí tomás el máximo. Claro, pero El conjunto ese depende de x. Sí, pero o sea, 1 y x menos 1 siempre van a estar incluidos, ¿no? En el conjunto, Sí. el conjunto es 1, x menos 1. Ah, no es el intervalo 1 menos 1. 1 x menos 1. No, ese conjunto. Fíjate que Ah, está, es el conjunto de dos elementos, 1 x menos 1. Está ahí. claro, es el máximo entre esos dos elementos. Fíjate que son corchetes, es esto. Sí, por eso no entendía bien. Gracias. Dale, no. Profe, y por ejemplo, en uno no existe, en x igual 1 no existe, en 2, perdón, no existe. Sí, es 1. O sea, el conjunto va a tener un solo elemento. Tomar el Ah. máximo de ese conjunto es 1. Está bien. Eso va a ser una función partida que justamente tiene el corte donde vos decís en 2. Si es mayor a 2 va a valer algo, si es menor a 2 va a valer otra cosa. Ahí va. Yo tengo una pregunta del 4, o sea, 2.4. ¿Cómo quedaría g en función de f? ¿Cómo? Sí, eso también yo no... Viste que en el primero dice, o sea, en el 2.4 dice calcular g en función de f. ¿Qué significa eso? O sea, ¿cómo quedaría? O sea, G compuesto con F, decís. Sí. Y por ejemplo, si yo quiero calcular en el valor A, o sea, quiero hacer G de F de A, ¿no? ¿Cómo hago? F de A te da G y G de G te da H, algo así sería. Exacto. Me queda G de G mayúscula, que esto es M. Bueno, lo que tengo que hacer es seguir las flechitas. Por ejemplo, ahí lo que hice fue seguir hice esta flecha, ¿no? Agarré la A, viene para acá, a G, y después de G va al M. Y hay que hacer todo, o sea, todos los valores, tipo todos, el A, B, C, con todo. La idea es esa, sí. Ok. Dale, muchas gracias. De nada. En las 4b pregunta si la función g de f, la compuesta de g y f, Sí. ¿qué tipo es? Sí. Ahora, yo tengo A y B que son distintos supuestamente. No, viene a ser... no viene a ser sobreinyectiva, o me equivoco. ¿Cómo? Perdón, no viene a ser inyectiva. No, claro, porque fíjate, si la composición La A y B van al mismo lugar, lo que pasa. Está, bien, entonces no es. Claro. No es inyectiva. Está.
Tampoco es Fue una sobreyectivo pregunta. igual. No, claro. Si alguien preguntó Bien, algo. eras. Cuando calculamos G o F, ¿no podemos incluir el conjunto C como solución y restarle O? ¿Qué conjunto O? No, el conjunto C y sacarle la letra O, porque O es imagen de H. Y H no está en F. O sea, no tiene preimagen. No, la idea es dejarlo como está. Lo que te va a pasar es que no es inyectiva, digo, no va a ser sobreyectiva nada más. Sí, pero digo, el conjunto solución sería todo lo que hay en C menos la letra O ¿El conjunto solución de qué? de GOF. O sea, cuando calculamos GOF. No, o sea, no, está bien así. No hay que sacarle. O sea, el conjunto C es el conjunto C. Si no hay una imagen, no, si O no tiene una preimagen en A, no te importa. Está definido así. Ya está. Simplemente no es sobreyectivo y no te importa. Bueno, entonces, después hay unos cuantos de hacer para hacer de estos que no. Por ejemplo. Profe. Sí, Martina. Ah, no, perdón. Si después podías hacer un ejemplo del 7. Del 7. Digo, del 8, perdón. Ok. Bueno, entonces. Transformación, ¿no, profe? No entendí. En el 8 es transformación de funciones, ¿no? Claro. Déjenme ahora contarles algo y después vamos a parar un poco las preguntas y les cuento un poco, por ejemplo, de cómo saber cuando, mirando el gráfico, por ejemplo acá en el 5, me dice cuáles son inyectivas, sobreyectivas e inyectivas, ¿sí? Entonces fíjense ahí que una manera que se me ocurre a mí es, o yo quiero saber, por ejemplo, para ver si es sobreyectiva, quiero ver si todos los elementos que están en la recta esta son preimagen de algo. O sea, si existe un elemento acá que viene acá y es así, ¿no? Esa es la definición, cómo se grafica una función. O sea, que es lo mismo que ver si yo trazo una recta acá que siempre corte al gráfico de la función. Entonces, de esa manera pueden verificar fácilmente si esa función es si es sobreyectiva. Porque cualquier recta que corte ahí tiene una preimagen. Fíjense que cuando yo trazo una recta acá, no corta el gráfico. Entonces, este elemento no está en la imagen. Lo mismo pasa acá. Si yo paso esta recta, entonces el elemento este no está en la imagen, por lo tanto no es sobreyectiva, ¿sí? Estas dos no son sobreyectivas, el resto sí. Y después, para ver la inyectividad, lo que tienen que hacer es lo mismo, pero ver que corte una sola vez, ¿sí? Por ejemplo, acá no es inyectiva porque corta la recta esta, que yo trazo una recta cualquiera. Si corta más de una vez al gráfico, quiere decir que La segunda gráfica es sobreyectiva porque en el 0 no tiene imagen, ¿no? sí, el 0 vale 0. Por eso está el puntito ese. Ah, bien. ¿Y en ese Profe. caso no se cuentan las abscisas? La abscisa horizontal no tiene imagen. ¿Cómo? Que ahí hay una abscisa y no sé, ahí no habría imagen, tipo no habría preimagen. ¿En cuál de todos? En la 2B. ¿La En 2? no, acá en esto.
En la del medio, la de arriba. Ah. No, lo que pasa es que en 0 vale 0. Y la abscisa que está abajo del 0, que no es 0, 0. Lo que pasa es que nunca llega a tocar el 0. Eso es una hipérbola. Es como 1 sobre x, entonces cuando x tiende a 0, es siempre positivo y nunca llega a tocar el 0. Bien. Profe, una pregunta. Dime. En la de abajo a la izquierda, no es sobreyectiva, ¿no? O sea, si el codominio fuera R. No, claro. Pero si es R más, sí. Perdón, está a la izquierda. Claro. Sí. Está perfecto. Gracias. Esa es la exponencial, ¿sí? Pero es que una pregunta, en el ejercicio no define el dominio y codominio. ¿Cómo vamos a saber entonces cuál es o sea, tomamos todos como son reales, en reales? Y tenés que, o sea, es un ejercicio de, si querés el dominio de codominio es el intervalo ese que te aparece. Por ejemplo, imagínate que es -1, 1, -1, 1. Los intervalos eso. Claro. Una pregunta. Dime. Por ejemplo, en el tercer gráfico, tipo el que es bastantes curvas, Sí. nosotros tenemos que suponer que la curva es como en el más infinito. ¿Cómo? Porque, claro, por ejemplo, viste que si esa curva fuese para abajo en, por ejemplo, I12, de ahí para arriba no tendrían imágenes. No, claro. Ahí va, vos tenés que imaginar. O sea, podés hacer dos cosas. O imaginarte que esto se continúa de la manera que está haciendo la función. Sí. O sea, que eso sigue siendo. Eso es como una función sinusoidal. Eso sigue haciendo tiene el mismo comportamiento para adelante y para atrás. O simplemente podés imaginarte que el dominio del codominio es -1, 1, -1, 1. O sea, ¿qué es eso que ves ahí nada más? Pero no es que, por ejemplo, tenemos que suponer que en más infinito no hay imágenes porque corta ahí. No es necesario. Está perfecto. Dale, gracias. Por favor. Bueno. Vamos a ver, me habían dicho algo de del 8. Y ahí lo único que tienen que hacer es simplemente, por ejemplo, si ustedes quieren determinar el gráfico de g de x igual f de x más c. Ustedes saben que este es el gráfico de la función f. Por ejemplo, si este valor es, vamos a suponer que esto es a. Entonces esto es f de a. Acá está f de a. Y luego, si ustedes dicen, bueno, le quiero sumar c, entonces f g de a está ahí. Una cosa más, cuando dice, se fue, pero cuando dice f de x más c, es como si la función entera se desplazara a un lugar hacia la derecha, por ejemplo, o me equivoco. Subida para acá arriba. Entonces todos los No, elementos. o sea, eso es f de x más c, yo digo f de x más c. Sí. Que es la b. Sí. La función se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda, o sea, entera. Claro. Esta f de x más c lo que hace es subir el gráfico. F de x más c lo que hace es correrlo para uno de los Y dos una lados. cosa, pero cuando dice ya la d, que tengo un problema, valor absoluto de x. O sea, Sí. la función de valor absoluto de x. Entonces, cuando llegamos a 0, Ajá. ahora, para los negativos tenemos que repetir la misma función. Para los positivos solamente que al revés. Claro. Y la otra parte de abajo se perdería, digamos. Sí. Bien, gracias. ¿Alguien? Cecilia levantó la mano. Sí, una pregunta. ¿Viste en el ejercicio de, no me acuerdo el número ahora, pero el que tiene seno de n por pi sobre 3?
Sí. En ese ejercicio, no sé cómo calcular seno de pi sobre 3 una vez que como sustituyo los valores de n, porque se supone que los tengo que saber de memoria o cosas así, o cómo lo calculo. Tenés que saberlo, el valor, fíjate. En cualquier lado. Googlealo y lo encontrás, no es muy complicado. No me Por voy a eso, poner yo a- lo había googleado, pero no sabía si había una forma de calcularlo, porque cuando vos hiciste en el práctico anterior el ejemplo de coseno de pi sobre 4, Ujú. como justo sabías que era igual a... Como que usaste la identidad trigonométrica, no sé si te acordás, pero... Sí, sí, sí. Entonces no sabía si como tenía que hallar una forma de encontrar eso, pi sobre 3, o si podía usar como datos el valor. Justamente ahí, lo que te decía googlear eso, hay una manera. El triángulo tiene una forma específica que te hace que sea fácil hallar el C. Por eso te decía, búscalo porque lo vas a encontrar fáciles. Dale, muchas gracias. Por favor. Bien, bueno, los otros traten de hacerlos. De última, la clase que viene me preguntan algo más, ¿sí? Ahora sí, quiero pasar algo de inducción, que me quedan 45 minutos. Yo entiendo que ustedes preguntan pila por el chat y todo eso. Yo no puedo contestar todas las cosas que me preguntan en el chat, porque son mucha gente y no me da la hora y media para contestar todo. Espero entiendan que alguna gente no le voy a poder contestar. Yo trato de seguir de hacer la clase más o menos, tocar todos los temas. Si yo empiezo a contestar todo, tal vez me quedo en la primera parte y no rinde tanto, ¿sí? Les pido disculpas, pero bueno, hay tiempo acotado. Exacto, presencialmente tampoco. O sea, sí, podrían preguntar pila, pero pasaría lo mismo. No puedo contestar. O sea, si me preguntan, hace tal ejercicio, no podría hacerlo porque estaríamos 5 horas. Bien. Ok, entonces quería pasar a esto de inducción completa. Y quería empezar primero por este bien sencillo. Y después pasar me habían preguntado el F. ¿Qué parece? ¿Cuándo vuelven las clases presenciales? No tengo idea. No sé si alguien sabe. Profe, disculpa, pero tengo una pregunta del ejercicio que ya viste, que es el 5, el de las gráficas. Es Sí. rapidita. ¿Viste la gráfica del medio de arriba? Sí. Es sobreyectiva esa, ¿no? Digo, sobreyectiva e inyectiva. Es biyectiva, sí. Es biyectiva. Dale, gracias. Bien, entonces, quería hacer la suma de igual 1 hasta n de i. El que no vio inducción completa, le conviene leer el material que hay sobre inducción completa. Yo voy a asumir que más o menos lo saben, porque o lo vieron, o vayan al teórico, vean en OpenFing o lean las notas, ¿sí? No puedo hacer todo eso ahora. Pero sí les comento un poco por arriba. Entonces queremos hacer... ¿Cómo era el número de este ejercicio? Díganme. 3A. 3.a. Entonces queremos hacer suma de igual 1 hasta n de i. Queremos probar que esto es n por n más 1 sobre 2. Entonces, recuerden, lo que tenemos que hacer para probar este tipo de cosas es primero probar un caso, el caso, por ejemplo, en 0 o en 1. Como empieza a igual 1, vamos a hacer de igual 1. Entonces, paso base es suponer que n es igual a 1. Y ver qué pasa. Ahí me queda. La parte de la izquierda me queda simplemente, me queda la suma de igual 1 hasta 1 de i. Esto es igual a 1.
Y después por otro lado, n por n más 1 sobre 2 es 1 por 1 más 1, que es 2, sobre 2. Que esto es 1. ¿Sí? Entonces se cumple. Paso base. Martín, esto es paso base. Después tenemos el paso inductivo, el pH, que es paso inductivo. Es PI. ¿De dónde habré sacado esa H? Bien, entonces, acá lo que tenemos que hacer es... Claro. Entonces, suponemos que vale para K y lo probamos. ¿Cómo? Claro, sí, o sea, tenés la hipótesis es vale para acá, la tesis es vale para acá más 1. Está bien. Yo lo hice todo junto. ¿Está bien? Y bueno, para acá, suponemos entonces... Entonces, ahora queremos ver qué pasa. Esto lo sabemos. Esto es lo que suponemos que pasa esto. Como decía la compañera, eso es la hipótesis inductiva. Queremos ver ahora qué pasa con K más 1. Entonces, esto es, si hacemos igual 1 hasta K más 1 de I, esto lo podemos separar en dos pedazos. Lo separamos en el pedazo igual 1 hasta K y después le sumamos K más 1. Cualquier sumatoria la puedo cortar en cualquier pedazo y me quedo con eso. ¿Sí? Bueno, por la hipótesis inductiva, esto le llamamos, vamos a llamarle esto estrellita, si quieren. Entonces esto me queda acá por K más 1 sobre 2. ¿Sí? Y a eso le sumo K más 1. Perfecto. Profesor, una pregunta. Sí. ¿No tendríamos que reemplazar K más 1 en la fórmula y poner ahí la fórmula? Le faltó escribir la tesis, profe. Por eso. ¿Cómo? A ver, pues, ya voy a llegar, sí. O sea, no es necesario hacerlo así. O sea, lo que queremos probar es que vale para K más 1. O sea, queremos ver que la suma de igual 1 hasta K más 1 de I es K más 1 por K más 2 sobre 2. ¿Está bien? Pero eso es lo que puse acá. Queremos ver que vale para K más 1. La fórmula. Pero el camino que voy a hacer es exactamente lo mismo. Bien. Solo que... Bien. Y ahora sí, sumando estas dos cosas a un factor común K más 1, fíjense que acá, bueno, si lo hacemos hacerlo más prolijo, fíjense acá que este K más 1, para poder sumárselo a esta otra fracción, le tengo que multiplicar por 2. ¿Sí? Y ahora sí, ahí saco factor común K más 1.
¿Qué me queda? Me queda acá, este acá, y este otro 2. Y ahí sí probé la tesis inductiva. O sea, vos lo que decís es escribir, por un lado, la suma de no sé qué igualado a k más 1 por k más 2 sobre 2. Sí, eso. Claro. A mí eso no me gusta porque estás haciendo, porque es una cosa, digamos, formal, bastante técnica, que si vos decís esto es igual a esto, vos no puedes decir esto es igual a esto antes de probarlo. A mí me parece, yo entiendo que es una manera de hacerlo, pero a mí no me termina de convencer escribirlo de esa manera, porque estás escribiendo algo que todavía no probaste. ¿Sí? Justamente, y hacerlo de esta manera, yo hice la suma, no sé qué, y llegué a lo que quería probar. Pero sin asumir que funciona. ¿No? Porque a veces no sabes si funciona o no. Ya. ¿Se entendió esa sutileza, digamos? Sí, se entendió. Perfecto. Sí, porque nosotros en discreta dimos inducción y lo que hacen es reemplazar k más 1 en la fórmula. Y ahí ponen eso más la fórmula esa. Claro. Sí. Es tema de gustos. Bien, entonces este era bastante sencillo. Este lo conocen de la escuela, además, seguro, de la escuela, del liceo. No entendí, Romina, si querés explicarme. Sí, no, abajo que como que los multiplicaste, pero no entendí cómo hiciste. Donde señalaste el K y el 2. Ah, saqué factor común. O sea, tengo K más 1. Saco factor común, me queda el K más el 2. Ah, claro. Está. Bien. Este está. Y después hay uno que es parecido a este. Está, que Romina creo que fue el que preguntó al principio de la clase. Que es el F. El tema del F es que es bastante cuentoso, digamos. Ahí hay que... Es parecido, solo que hay que desarrollar todo lo que hay ahí. Es medio un paste. No sé si lo voy a hacer, en realidad. Era Micaela que había preguntado. Claro. Está bien. Porfa. Bueno. Si ustedes quieren. A mí es horrible. Se van a arrepentir, les aviso. Queremos hacer entonces el F. Entonces queremos probar la suma de igual 1 hasta n de i al cubo. Queremos ver que esto es n cuadrado por n más 1 al cuadrado sobre 4. Bien. Bueno, paso inductivo, paso base. Pero una duda, pero no hay que agregar también que es igual a la suma de Está. i No, igual pero 1. esto sale directo, ¿no? Porque, o sea, nosotros ya probamos que la fórmula de esto de acá adentro es n por n más 1 sobre 2. Ah, está. Que es el cuadrado de eso. O sea, esta parte ya está. Lo que hay que probar es esto de acá. Paso base es n igual 1, si quieren k igual 1. N igual 1. Y bueno, de ahí es claro, ¿no? ¿Qué me queda? Me queda lo mismo que antes. Queda
la suma de igual 1 hasta n, de i, hasta 1, de i al cubo, que esto es 1 al cubo, que es 1. Y después 1 al cuadrado por 2 al cuadrado sobre 4 también es 1. Entonces se cumple el paso base. Ahora el paso inductivo. Supongamos que vale entonces acá va a ser lo mismo que antes, la suma de igual 1. Hasta acá sabemos que esto es k al cuadrado por k más 1 al cuadrado sobre 4. Ahora queremos ver la tesis. Igual 1 hasta acá más 1 de i al cubo. Esto es lo mismo que ¿qué cosa? Vamos bien, ¿no? Perfecto. Y ahora, ¿qué pasa acá? Esto dijimos que era k al cuadrado por k más 1 al cuadrado sobre 4 más k más 1 al cubo. ¿Bien? Y ahora hacemos lo mismo que antes. Multiplicamos por 4 para poder sumar. Me queda k al cuadrado por k más 1 al cuadrado por k más 1 más, perdón, 4 por esto. Sobre 4. Perfecto. Y ahora de vuelta saco factor común. Solo que está. Fíjense qué va a pasar. Me va a quedar k más 1. ¿Qué puedo sacar de factor común de estos dos sumandos? Ahora, si me pueden decir. K más 1 al K más cuadrado. 1 al cuadrado. Exacto. Entonces me queda k más 1 al cuadrado de ambos lados. Y de acá, ¿qué me queda? Me queda por un lado k cuadrado. Y el otro lado, ¿qué me queda? 4K más 1. 4K más 1. 4. 4K más 4, ¿no sería? Claro, o sea, que es lo que dijeron que era k por 4. Esto. Sobre 4, ¿no? Y eso, ¿a qué es igual? Bueno, puedo desarrollar 4K y sacar factor común K y ir haciendo cosas. Pero ya acá ya sale directo. Es lo mismo que el cuadrado de binomio de K más 2. Exacto. Ahora era bastante más fácil de lo que pensaba el ejercicio. Claro, esto acá es lo mismo, fíjense, es el cuadrado de k más 2. Eso me queda 2 por 4, luego 2 por 2 me da 4, después el 2 al cuadrado me da 4. ¿Y está? Ahí salía. Romina, ¿te convenció? Ah, Micaela, perdón. Sí. De nada. ¿Puedes subir un ¿Podrías dar un segundo? poquito para arriba? Ah, ¿qué parte? En la primera parte. Así que lo revisamos. Vamos a mirarlo de vuelta. Queremos probar que la suma de igual 1 hasta n de i al cubo es igual a n cuadrado por n más 1 al cuadrado sobre 4. Queremos probar que eso vale para todo n.
Después, entonces, el paso base es cuando n es igual a 1, es claro que vale porque me queda 1 y 1, eso no hay mucho que decir. Después el paso inductivo, ¿qué es lo que hacemos? Suponemos que vale para k, queremos que con esa información probar que vale la fórmula para k más 1. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es la sumatoria de igual 1 hasta k más 1 de i al cubo, lo separamos en dos pedazos. Primero sumamos todo hasta acá y después nos quedamos con el otro pedacito que es k más 1 al cubo. O sea, el último sumando se lo saco. La primera parte es justamente la hipótesis inductiva, como habían comentado recién. La hipótesis inductiva es justamente que la suma de igual 1 hasta k de i al cubo me queda k al cuadrado por k más 1 al cuadrado sobre 4. Bien. Y me queda el k más 1 al cubo ese sumando. Y bueno, después hago la suma de estas dos cosas como si fuese una fracción, por eso le tengo que multiplicar por 4. Después lo que hago es sacar factor común. Ahí fíjense que en los dos sumandos aparece un k más 1 al cuadrado. De un lado aparece k más 1 al cuadrado, del otro lado aparece un k más 1 al cubo. Pero en común tengo que aparece un cuadrado. Lo saco para afuera y hago saco factor común, ahí va k más 1 al cuadrado, entonces me queda por un lado el k cuadrado y por otro lado el 4 por k más 1. ¿Sí? Pues justamente de ese k más 1 al cubo le saco solo 2 veces k más 1. Me queda pues 1 más. Y después noto, desarrollando esto, el k cuadrado más 4 por k más 1, lo desarrollo y veo que es k al cuadrado más 4k más 4. Y eso... Ya. Una Y duda. después... En algún Sí, para que termino y Sí. preguntas. Y después este k al cuadrado más 4k más 4, como alguien lo notó, es justamente k más 2 al cuadrado. Es el binomio al cuadrado de k más 2. Que era justamente lo que quería llegar. Pregunta nomás ahora. Esto viene a ser la inducción que conocemos ahora. Una cosa que nos han dicho bastante en los cursos de esto es que también hay la inducción fuerte. ¿Vamos a usar en algún momento eso? En el No semestre, sé. capaz. Pues seguramente. Esta es inducción simple, sí. Está bien. Bueno, entonces, acá probamos que la suma de igual 1 hasta k más 1 de i al cubo es igual a k más 1 al cuadrado por k más 2 al cuadrado sobre 4. Entonces la fórmula vale para todo n mayor o igual a 1, vale. ¿Bien? Productoria. Sí, es lo mismo, pero multiplicando. Dime, Augusto. O sea, ¿de qué te sirvió la sumatoria de i toda al cuadrado? ¿Cómo? Viste que en la fórmula te aparece, como subís y podés... ¿Dónde? Ahí, arriba de todo. La sumatoria de igual 1 a n de i al cuadrado. ¿Al cubo es? No, pero la que está al costado. Eso lo pasa ya en la primera parte vimos que la sumatoria de igual 1 hasta n era n por n más 1 sobre 2. Cuando elevo eso al cuadrado me queda justamente esta fórmula acá. Pero eso ya lo tengo probado. O sea, esta parte de acá, esta igualdad, es como una curiosidad. Fíjense que es igual a esto al cuadrado. Es muy loco, pero funciona. Ah, bien, está. No, pensé que la había usado abajo, lo que pasa, entonces después me quedé pensando. No, esto es como, si querés mirarlo como un paréntesis. Sí. Es igual a esto. A ver, ¿qué hay de productoria? Yo no ni me fijé que había de eso. Mira, acá hay algunos. Podemos hacer uno para mirar. Profe, tengo una pregunta.
Sí. Los que son con factorial pasa lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir pasa lo mismo? O sea, se resuelve de la misma forma. En general se resuelven todos. Estos de sumatoria se resuelven bastante igual siempre. Ah, bien, gracias. Es hacer hasta n, hasta acá, y después agregarle el último pedazo y tratar de completar para que quede. Una pregunta. ¿Vos cuando demostrás siempre vale para todo n mayor o igual a 1? O sea, esa es la conclusión siempre, ¿no? Sí, o si empezás en 0, va a ser para 0. La inducción es que en realidad vale. O sea, si yo les digo, tal fórmula vale para n mayor o igual a menos 2, también pueden hacer inducción ahí. Porque lo que hacen es más, también se puede utilizar inducción para números negativos. O sea, si hay por ejemplo, tal fórmula vale para la sumatoria de i igual 1 hasta de i igual menos 1 hasta, no sé, menos 10 o menos n, también se puede hacer eso. O de menos n hasta 1, no sé. Al revés. Pero funciona, sí. Sería para empezás, todos, para adelante. todos aquellos que tienen un elemento mínimo, digamos. O sea, que Claro. O máximo. Eso es lo que se llama un conjunto inductivo. Conjunto inductivo es un conjunto que para ustedes es un subconjunto de los enteros que tiene mínimo o tiene máximo. Porque también se puede hacer inducción para atrás. En vez de Estas sumar 1, inducciones que resto tienen- 1. Es lo mismo. Estas inducciones que tienen factorial, como Es parecido. O sea, la definición de factorial es inductiva, así que te va a aparecer rápidamente la hipótesis. Déjenme ver, vamos a ver este de i más 1 sobre i. No, 1 más 1 sobre i. Ya. El producto de igual 1 hasta n de 1 más 1 sobre i. Esto, ¿cuánto da? N más 1. N más 1. Y el número de ejercicio era... no me acuerdo. ¿Cuánto? J. J. Bien. Y bueno, esto es parecido, ¿sí? Hipótesis inductiva. N más 1 da. Qué loco. Bien. Pues está en ese producto. Bien. Paso base. N igual 1. De este lado tengo 2. Y del otro lado 1 más 1 es igual a 2. Ahí está, perfecto. Y paso inductivo. Supongamos ya saben cómo viene. Entonces, ¿qué pasa? J. Alexander. Bien, entonces, ahí va, tenemos el producto de igual 1 hasta k más 1, de 1 más 1 sobre i. Esto va a ser el producto de igual 1
hasta acá, T1 más 1 sobre I, por esto es igual al producto, igual 1 hasta acá, T1 más 1 sobre I, por 1 más 1 sobre K más 1. ¿Sí? Que es justamente la A. Ahí lo que hice, en vez de la sumatoria, de separar todos los términos menos el último, bueno, acá es el producto de todos y el último lo dejo afuera, pero multiplicando. Y esto acá, ¿qué me queda? Me queda, habíamos visto que esto era K más 1 por 1 más 1 sobre K más 1. Ya ven que aparece K más 1 ahí de manera mágica de ambos lados. Y si yo multiplico estas dos cosas, ¿qué me queda? Me queda por un lado K más 1, que es hago distributiva, ¿no? Me queda K más 1 por el primer término. Y después 1. El 1, esto me da esto acá. Más K más 1 sobre K más 1. Que son la distributiva es estos términos acá. Y bueno, esto me queda K más 1 más 1, que es K más 2. Y está, ahí salía. Era bastante fácil. Entonces, ahí me ahí va parece la- que en vez del más no va el por, después de K más 1, el primero. ¿Cómo? Después del primer K más 1 no va un por en vez de un más. Está K más 1 sobre K más 1. En vez de, no es K más 1 por K más 1 sobre K más 1. No, es más. Estoy haciendo distributiva acá. Ah, vale, bien. Es K más 1 por el primer término más K más 1 por el segundo término. Entonces, se cumple para todo n mayor o igual a 1. Después son todos parecidos, es ahí meterle huevo y sale. Después, los que son más difíciles, me parece, son los de las desigualdades. Por ejemplo, alguno de estos. Este es difícil, me parece. O sea, son más complicados porque ya involucran números, aparecen otras cosas, digamos. Por ejemplo, aparece la X. Ahí, molestando. Vamos a copiarlo. Profe, una pregunta, ¿te animás a subirte un poquito al ejercicio 3.1.5? ¿A lo qué? Me reentrederé. Al 3.1J, el que estábamos haciendo recién. Ah, lo que estamos. Sí, al principio. Sí. Para. Miren que yo subo todo esto, no tienen por qué sacar captura de pantalla ni nada. Está todo en el EVA. Yo apenas terminé la clase, esto queda subido. Lo pueden bajar después, es todo fantástico. Perdón el perro. No pasa nada, estamos todos complicados. Antes en la facultad había un gato que se metía en los salones, así que no estamos tan mal. Bien, quería hacer el 3.2a. O sea,
quiero probar que 1 más x a la n, este está bueno. Quiero ver que esto es mayor a 1 más n por x para todo x mayor a menos 1 y para todo n en los naturales. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo se hace este? Nada, eso. Ahí va. Lo que vamos a hacer es fijar un x y después probarlo y probar la inducción en n. ¿Sí? Si nosotros fijamos un x y probamos la inducción en n, eso quiere decir que queda probado para todo x y para todo n. ¿Sí? Porque como fijamos un x cualquiera, entonces, y lo probamos, y probamos la fórmula esa, la desigualdad, eso quiere decir entonces que se prueba para todos. ¿Sí? Entonces, fijamos el x cualquiera que cumpla eso. Profe, ¿se me escucha? Sí. Quería preguntarte algo. Si fueras a usar directamente la X y no le fijas un valor, sería, o sea, obviamente más largo, pero debería llegar a un resultado igual. Es que si no fijas la x, ¿cómo haces? Bueno. Sí. Hay que fijar la x porque es la manera más sencilla. Con GeoGebra. No, con GeoGebra no hacemos estas cosas. Bien, no, el x es cualquiera. El x es cualquier cosa. Un número cualquiera que sea mayor a menos 1. Puede ser 1, pero si nosotros lo ponemos para x igual 1, queda probado solo para un valor de x. Yo quiero un valor arbitrario de x y listo. Bien, entonces tenemos que partir de esto de acá. Bueno, lo primero es paso básico. N igual 1 o N igual 0 más bien. En este caso es N igual 0. ¿Qué me queda? 1 más x a la 0 es 1. Y 1 más 0 por x es 1, así que se cumple. Bien, ahora queremos ver qué pasa paso inductivo, de vuelta. Suponemos que 1 más x a la k es mayor que 1 más k por x, ¿no? Profe, una pregunta. Sí. Cuando dice se cumple para n igual 1, ¿no sería n igual 0? Sí. Sí, mayor. ¿Por qué fue que usaste n igual 0 en cambio de n igual 1? ¿Cómo? ¿Por qué fue que usaste n igual 0 para el vaso base? Porque me dicen en los naturales. Ah, o sea, puedes agarrar tipo cualquiera. Supongo que los naturales tienen al 0. Igual si empezamos en 1 y lo probamos para 1, es lo mismo. Dale, gracias. Fíjate, si n es igual a 1, se cumple trivialmente también. Por un lado me va a quedar 1 más x a la 1, que es 1 más x, y el otro lado me queda 1 más 1 por x, que quedan igual. ¿Sí? Ahí se cumple trivialmente. Bien, entonces, paso. Ahí va. Entonces, esta es nuestra hipótesis. Esto ahí va, como decían, hipótesis
Bien, ahora queremos ver qué pasa con 1 más x a la k más 1. Y bueno, esto sabemos que es, por un lado, 1 más x a la k por 1 más x. ¿Sí? Bien. ¿Por qué estamos tomando, fíjense, por qué estamos tomando x mayor o igual a menos 1? Para que lo que está acá adentro, o sea, para que el 1 más x, esto es mayor a 0. Esta condición de acá me dice esto acá. ¿Sí? Si no, no sé si vale. ¿Y por qué queremos eso? Queremos eso para que poder aplicar las desigualdades de manera sencilla, que no me den vuelta las cosas, porque si el 1 más x fuese negativo, entonces me daría vuelta la plena ecuación, ¿sí? Entonces acá aplico el paso inductivo, la hipótesis inductiva, perdón, y me queda que esto es mayor que, ¿qué cosa? 1 más k por x por 1 más x. ¿Sí? Y ahora desarrollo esto. ¿Y qué me queda? Me queda 1 más k. 1 más x, perdón. Más k por x. Profe, ¿ponemos el igual y está bien? ¿O tenemos que poner más? Mayor, perdón. Mayor, perdón. No, esto es igual. O sea, cuando hay mayor o igual, es que quiero usar explícitamente. Cuando pongo igual es que es igual. O sea, por acá estoy desarrollando y es exactamente eso. Y ahora fíjense qué es lo que pasa. Saco factor común la x acá, me queda k más 1 por un lado. Y después me queda este otro término. No, me confundí en una parte, o sea, no entendí por qué en la desigualdad mayor o igual al producto de 1 más k por x, ¿de dónde salió eso? Ahí. De la hipótesis inductiva. O sea, supongo que vale para k. Quiero entonces ver que vale para k más 1. Sí. Entonces, empiezo suponiendo que vale para k. Y ahora veo qué es lo que pasa con k más 1. Entonces me queda por un lado 1 más x. A la k más 1 me queda el producto de 1 más x a la k por 1 más x. Ahora aplico la desigualdad esta que tengo. Sé que esto de acá es más grande que esto de acá, es más grande que esto. Eso es justamente la hipótesis inductiva. ¿Sí? El 1 más x queda cambiado. ¿Por qué multiplicaba 1 más x? Porque me parece a la k más 1. Acordate de si yo tengo a la n más 1, esto es lo mismo que a la n por a. Entiendo, pero en la segunda parte no debería ser 1 más k más 1 por x. ¿Por qué? Porque yo estoy cambiando la k por k más 1. Claro, no, pero acá todavía, como yo lo separé en dos, me queda acá. Profe, creo que él se está agarrando de los dos lados y solo es uno el que tiene que agarrar, tipo, esto es una igualdad, tipo, que lo de la izquierda es igual a lo de la derecha. Claro. Y él está pensando de que lo estás haciendo, tipo, una fila de un lado y la otra fila del otro. Ah, no, claro. Yo lo estoy haciendo secuencialmente, digamos. Yo tengo que esto es igual a esto, que es mayor. O sea, esto es mayor o igual a esto. Digo, es igual a esto, que es mayor o igual a esto. Esas son cosas que yo ya sé. Elías. ¿Se entiende?
Ah, voy a No, no era entender. yo, pero... ¿Cómo? No, No que me quedó dijiste, claro, Elías. pero. Dios. No me quedó claro, pero voy a entender igual cuando lo pase. Ah, Nicolás, no, le estaba preguntando a Elías si estaba claro lo que... Profe, Ah, está, sí. creo que lo que se podría estar refiriendo el compañero es que ahí a la derecha de la inecuación de la hipótesis, Ujú. digamos, cuando reemplazás por K más 1, capaz queda diferente. O sea, como Claro, que... pero yo lo hice así. Yo empiezo con esto. Yo sé, esto es igual a esto. O sea, no es que quiero probar eso, Elías. Esto yo sé que es Sí. igual a esto. Sí, por propiedad de potencia, sí. Y ahora sí, aplico la hipótesis inductiva. Y esto me queda 1 más K por X. Por 1 más X. Impecable, sí. Después esto yo sé que es igual a... Hago Ahora distributiva. entendí. Queda, Ah, hiciste distributiva. Eso es lo que no entendía. claro. Estaba entendiendo, me salió el 1 más K por X. Está por la hipótesis, ya estamos desarrollando todo. Está. Claro. Acá aplico distributiva y me queda 1 más X más K por X más K X cuadrado. Ya, denme un segundito, ya termino. Y esto me queda 1 más K más 1 por X más K por X cuadrado. Ahora, como esto es mayor o igual a 0, entonces todo esto me queda mayor o igual a 1 más K más 1 por X. Sí, Marcos, ahí el 1 más X a la 0 te da 1 porque cualquier elemento cualquier número a la 0 da 1. ¿Por qué K por X cuadrado da 0? ¿Cómo? ¿Por qué K por X cuadrado da 0? No, da mayor a 0. Ah, no, y está torcido. Claro. Podemos hacer otro color así queda más claro. Esto de acá es mayor o igual a 0. Sí, porque K es un ente, es un natural, digamos, y el X al cuadrado siempre es mayor o igual a 0. ¿Y por qué lo sacaste, profe? Porque quería llegar a la tesis inductiva, ¿no? Que era justamente 1 más K más 1 por X. O sea, fíjate que acá dice 1 más X a la K más 1 y llegué a probar que eso es mayor o igual a 1 más K más 1 por X. Que era justamente lo que quería probar. Esto piénselo con... Claro. Como es positivo, si le sumás va a dar algo mayor, entonces queda que es mayor al otro. Ya entendí. Claro, exacto. Yo sé que tienen clase, así que si quieren, vamos a terminar por acá. Los que se quedan pueden preguntarme cosas y las vamos, alguna duda que les haya quedado o que quieran hablar. Chao, profe, muchas gracias. Hasta luego. Chao, nos vemos. Me quedó una duda. ¿Cómo es que pasás de X más K por X a K más 1 por X? ¿Cómo? Sí, o sea, ¿de dónde salió el K más 1 por X? Saqué factor común acá en estos dos términos. Saco factor común ahí y me queda K más 1. ¿No? Ah, ok, sí. Marcos me dice que